¿Qué tal, amigos de Noticias al Día? Qué gusto tenerles una vez más en este su espacio, qué bueno que nos visitan. Pues ahora con lo que dijeron los obispos, que es pecado no votar, pues yo creo que hay muchos chihuahuenses que están en pecado porque el 60 y tantos % no fue a votar, y por tanto con la tesis de los obispos, pues hay muchos en pecado. Y para esto nos trajimos un especialista en el tema, como es nuestro querido amigo el licenciado Francisco Flores Aguirre, quien nos va a ilustrar al respecto. Bueno, Héctor, buenas tardes, Pancho. Héctor, muchas gracias por invitarme a tocar este tema, que no es un tema difícil, es un tema de sentido común. Pero ya ves que hace rato que comentábamos y bien decías tú, caray, algo que me llamó la atención. Dice, yo para poder tener un satisfactor, tener calidad de vida, mucha gente, y no poca, se ha pasado en las aulas de clase más de 30 años, incluyendo postdoctorados, 40, para poder acceder a un sueldo medianamente digno. Pero lo más increíble, ¿cómo es que uno, a los políticos de hoy, les estés pagando hasta la propaganda, la publicidad, para que ganen dinero y se hagan ricos? Porque es que curioso, ¿no? Es medio interesante esta situación terrible que había que ver. Y entonces yo empezaría preguntando, ¿qué no es pecado también apoyar a pillos para que hagan dinero así de una manera casi como si fuera un crimen organizado? ¿O qué? ¿Acaso no es pecado votar por una élite mexicana que es incoherente y analfabeta en su conjunto? Porque vele, verás, a ver cuántas gentes hay capacitadas, y yo creo que no es pecado votar por una gente así. ¿No es más bien una verdadera tragedia votar por esto? Es correcto, Pancho, porque como bien dices, a un ingeniero ¿cuántos años le cuesta, cuánto dinero le cuesta llegar a ser profesionista? ¿Para qué? Pues para empezar a ganar dinero. Sin embargo, como bien dices, pues tenemos que pagarles a estos políticos porque tengan una forma de hacer dinero. Qué curioso, ¿verdad? Que eso sí es pecado, no lo que dicen los señores obispos. Sí, y eso se llama pecado de lo que es de colaboración, porque tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, y son delitos muy graves. Entonces yo también puedo preguntar, ¿acaso es pecado votar por una minoría que nos represente en la Cámara de Senadores y Diputados y por un solo presidente? Póngase a pensar cuántas gentes son las que gobiernan México. Fíjese, no son muchas, ¿eh? Contra millones, no llegamos ni a 500, por decir, ni una sola persona. Entonces, ¿cómo es posible que eso esté sucediendo? Porque una vez que llegan ahí no representan a nadie. Y le voy a poner un caso muy serio, ¿no?, de las críticas que hace el senador Madero desde México a las situaciones políticas en Chihuahua. Yo no veo en qué sentido las hace, puesto que él no representa a nadie, es plurinominal. ¿Quién votó por él? Y en realidad es pecado otra vez seguir asistiendo a ese tipo de situaciones en el país. Entonces, también es pecado votar por esa minoría que por analfabetismo no entiende que el primer derecho de una persona que nace es el de alimentarse, es el de vivir, tener una dignidad de vida, vivir en paz, morirse en paz. Y eso no les interesa. No les interesa más que la persona, el individuo. Yo creo que es más importante, que es lo que se llama pecado de omisión. O sea, tenemos que votar por quien es incoherente y analfabeta, a no entender que es un derecho a la salud y a la educación para todos, no solo a los hijos privilegiados por el poder. Por ejemplo, ahí tiene usted a una persona que va a disfrutar hasta el fútbol, allá en África, en manos de un secretario de Gobernación. Entonces, ¿a quién estamos sosteniendo? Eso no es pecado, también sostener a una gente que no se ha ganado con el sudor de su frente su trabajo. Así es, definitivamente que sí. Yo creo que hay que cambiar, mira, los plurinominales, como tú bien dices, pues nadie votó por ellos. Eso los escogió una minoría de las minorías, los mismos del partido político. Sin embargo, nosotros los sostenemos, sin haber siquiera estado conscientes o haber votado por ellos o haber querido que ellos estuvieran en la Cámara de Diputados. ¿Y a quién representan? A nosotros no nos representan porque no votamos por ellos, Sí. por ellos, ¿no? Entonces, fíjese, vuelvo otra vez a repreguntar,
es pecado votar por quien después de estar elegido, y ahí viene ya la colocación en los puestos de mando, coloque en los puestos de mando municipal, de vialidad estatal, de federales. ¿A quién ponen? Pues a puros gorilas, más analfabetos que sus jefes, para arreglar los equívocos civiles nuestros, a garrotazos y a patadas, alegando un bando de buen gobierno incoherente, moralmente perverso y malo. Pues yo voy a votar para que me golpeen, para que se metan a mi casa sin razón de ser. Y no estoy hablando de memoria, yo tengo un caso específico, de que en base a un uniforme se golpea a una gente sin piedad, como si fuera, y no lo comparo con un animal, porque no un animal se le haya pegado. Entonces, yo por eso cuando los obispos manejaron esto, dije, caray, yo digo, entonces es pecado votar. Porque el ausente, eso sí, tiene la razón. El ausente nunca tiene la razón. El ausente nunca la tiene. Así es correcto. Porque no se defendió. Entonces, yo puedo decir también, por ejemplo, que es pecado votar para que los jóvenes, los hombres y mujeres, los cuales revuelcan en el fango su desnudez, críen querubes para el presidio y serafines para el bordel. ¿Es pecado eso? Dígame, ¿cuándo hemos podido nosotros decir que no? Porque hay gente que no tiene más que esa posibilidad de crear hijos para el mal. Y lo estamos viendo, ¿no? Vea usted esa desesperación de una madre de un muchacho que le matan en una esquina. Yo me pongo a pensar en él, cuando esa madre arrollaba en sus brazos a ese hombre, a un niño, que ahora lo levanten con una pala, y parece suben. Eso no es pecado, mi querido obispo, votar por quien no ve a otro como una persona. Héctor. Claro que sí. El no haber votado no le da derecho a nada. Hay que ir a votar para que de alguna manera pues, no tengamos este tipo de plurinominales. Y hay que ver de qué manera las reformas que vienen, y ojalá sí se lleguen a hacer, pues estén previendo lo de los plurinominales. Hubo una campaña hace poco donde los plurinominales no deben de existir. Se dio en un momento dado cuando los partidos chicos, para que todos tuvieran una representación en las cámaras. Pero ahorita ya no es necesario. No es necesario seguir alimentando, seguir manteniendo a muchas bolas de holgazanes que tenemos. Por ejemplo, un Rubén Aguilar que va a llegar por la vía plurinominal sin siquiera haber conseguido gran cantidad de votos. Fíjate, ahí está un caso, efectivamente. Entonces, ahora resulta que qué contradictorio, ¿no? Esto interesante de que no dejes de votar, ve a votar, porque el ausente nunca tiene la razón. Pero el que ya que va y vota para que este tipo de situaciones se presenten. Cuando yo conozco una persona, y entre ellos nuestro amigo Marco Antonio Guevara, ¿no?, que ha logrado más de 30,000 votos en una ocasión y no tenga ni una sola oportunidad, ni siquiera plurinominal. Entonces, así es, y este eso cuate, es absurdo, ¿no? Con 500 votos, 300 votos, está en las ¿Ya cámaras, está en la cámara? y ha estado toda su familia en la cámara. Sus hijos, sus hijas, él pues, nuevamente va a estar como diputado en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Como diputado local, no federal. Entonces, a mí se me hace que no es moralmente válido afirmar hacia a cuestas que es pecado no votar, cuando a veces es más pecado votar, por tener un pecado de omisión. Bueno, pues le agradecemos mucho a nuestro querido amigo el licenciado Francisco Flores Aguirre habernos acompañado una vez más en Noticias al Día.